Copias. Muy bien, varios temas que hablar con mi entrevistada esta tarde. Está en los estudios la congresista Rosángela Barbarán de Fuerza Popular. Ayer entraron a un cuarto intervenio en el debate que terminó en el que se terminó aprobando mayoritariamente el séptimo retiro de los fondos de las AFP. Y lo que intentó Fuerza Popular es introducir en el debate el tema de fondo, que es la reforma del sistema de pensiones. Pero una intervención del congresista Bellido hizo que las votaciones se separaran y finalmente el tema de fondo no se tocó. Y el tema de las pensiones lo venimos arrastrando no vamos a decir históricamente, pero es un tema que se arrastra y que no se aborda con la seriedad que reclaman los pensionistas, sobre todo. Congresista, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Pamela, gracias por la invitación. ¿Cuál era el planteamiento de Fuerza Popular como reforma del sistema de pensiones? Que entiendo que está en comisiones, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. El tema del debate de la reforma como tal ya tiene 2 años desde que yo fui presidenta de la Comisión de Economía. Sin embargo, lo que nosotros buscábamos es tomar una decisión, no por los aplausos de la población, sino por convicción, en que necesitamos una verdadera reforma para parar los abusos de las AFPs, pero además también contra el sistema fracasado de la ONP, porque lamentablemente nosotros nos hemos envuelto ayer en el debate del retiro, pero jamás hablamos, por ejemplo, de los aportantes a la ONP, jamás se habló del más del 80% de la población que nunca va a tener una pensión, porque y eso es lo que nosotros queríamos. Claro. Exacto. Pero esta reforma tiene cosas muy interesantes, por ejemplo, que los que están en el sector informal y los independientes van a poder ingresar al sistema que ellos quieran y además van a tener incentivos de ahorro por parte del Ejecutivo. Por ejemplo, ¿no? Un copago, yo pongo 40 y el Ejecutivo le pone 40 como para que el fondo vaya creciendo. Además, algo importantísimo que tenía esa reforma era la pensión por consumo. ¿Qué significa? Todo lo que vamos a consumir en nuestras vidas, el 1% va a ir a nuestro fondo de pensiones. Y algunos dirán, sí, pero los que tienen más dinero van a tener más oportunidad. Va a haber un tope para no llegar a los excesos en donde decían, no te compras un Lamborghini y bueno, y con todo eso te va la pensión. No. Esos candados se están poniendo. Otro tema interesante era lo de la pensión mínima. En el país no existe una pensión mínima. Hay gente que tiene una pensión de 60, de 100 soles, y es una burla el esfuerzo de todos. Pero 2 cosas importantes, Pamela, que para mí sí es importante que la gente sepa, es que la única forma de ponerle el pare, se podría decir, a las AFPs, es que ellas nos cobren comisión cuando nosotros ganemos. Porque en pandemia vimos lo que sucedió. Y otra es que tengan competencia. Y tú decías dónde poner tu dinero que te genere mayor rentabilidad. Digamos, entonces el planteamiento fundamental es que los aportes sean voluntarios y que se puede incluir al 80% de trabajadores informales que no tienen ninguna forma de ahorro que les reditúe, porque finalmente los fondos de pensiones lo que hacen es reinvertir y generar réditos a favor del aportante. Que todos puedan voluntariamente aportar, pero que tengan una parte subsidiada, tanto los que van al fondo privado como al público. Exacto. ¿Y por qué? Porque es libertad del aportante elegir cuál es el sistema que para él es preferible. Entonces, de alguna manera tienen pilares contributivos, no contributivos, pero lo que queremos, y quiero que también lo pongamos a pensar, si tú le das a elegir hoy día al peruano y le dices, ¿quieres retirar todo tu dinero hoy o vas a esperar? Todos van a decir que quieren retirar su dinero hoy por 2 motivos, porque están hartas del sistema, porque realmente no funciona, y en segundo lugar porque es la naturaleza del ser humano. El ser humano siempre va a preferir la satisfacción el día de hoy. Entonces nosotros tenemos que tomar decisiones que sean a corto plazo favorables, pero también a largo plazo. Sigrid Bazán tomó la palabra ayer y mencionó que este sistema de pensiones, el sistema privado de pensiones, es herencia del gobierno de Alberto Fujimori, que en buena cuenta copió el modelo chileno. ¿Algo que responderle a eso? Sí, pues es lo que le dije el día de ayer, ¿no? Parece que a la única persona o a la única peruana que le ha beneficiado esto es a ella, porque con el fondo, según las palabras que ella dijo, de pensiones pudo comprar un departamento de $300.000. Entonces, apostemos a que todos los peruanos en su jubilación puedan comprar un departamento como ellos o invertirlo en lo que ellos consideren. Si nos ponemos a pensar entre la ONP o la AFP, hay muchos más peruanos, o sea, es un 70-30 aproximadamente, que prefieren el sistema privado, porque bien o mal,
es un sistema individual. Exacto. Claro. Entonces, en la reforma también se está planteando ello. Yo entiendo, la posición de izquierda siempre va a ser mucho más nacionalista. Sí, pero ella, ¿por qué no tiene ONP en todo caso? Entonces, esas incongruencias, Pamela, son las que yo dejo de lado, y lo que hoy me interesa es que entendamos, ok, es un paliativo el retiro, inviértanlo. A mí sí, mi recomendación es que lo puedan invertir de la mejor forma, pero que no nos quitemos el foco de la reforma. La reforma es lo más importante. Ayer Fuerza Popular ha demostrado que nosotros peleamos por atacar los problemas de fondo. Y eso es lo que buscamos, lamentablemente no se dio. Era el momento, o sea, un tema que tiene que ser debatido, que está en comisiones, que tiene que ser analizado para que la reforma realmente termine revirtiendo a favor de los pensionistas y ampliar la base de personas que puedan ahorrar para su jubilación. ¿Era el momento de plantearlo? Por supuesto, te cuento un dato interesante. Jamás existió un dictamen de retiro. Lo que sí existió es un dictamen de la reforma, incluido un artículo sobre el retiro. Y lo que hicieron en la comisión, algunos congresistas, es separarla. Y es por ello que lo que se hizo ayer es retornar al dictamen de fondo o al original, que siempre fue la reforma. O sea, no se hizo absolutamente nada fuera de lo que ellos ya sabían. Es más, ese dictamen que dicen, me lo acaban de dar hace 5 minutos, ellos lo tienen hace muchísimos meses. Pero lamentablemente el populismo a veces es quien gana. Fuerza Popular ayer votó tanto a favor del retiro como de la reforma, pensando en que los congresistas querían que ambos salieran adelante, pero no fue así. Y ahora el destino del debate, de la discusión sobre la reforma, se queda en comisión. En comisión. En la Comisión de Economía. Está en la Comisión de Economía, y esperemos, porque se han comprometido, y yo también desde aquí invocar a todos mis colegas, esto no se trata de que recibamos aplausos, porque el tema de la reforma del sistema es impopular. Lo que necesitamos es garantizarle a los peruanos que mañana, en el futuro, cuando cumplan 65 años, puedan tener fruto de su trabajo para poder vivir, ¿no? Y que además que el Estado premie a quienes realmente cotizan en el sistema. ¿Cuál es la opinión del Ministerio de Economía respecto a subsidiar tanto el fondo público y privado en esta reforma que plantean? En realidad, el Ejecutivo tanto tiene la oposición del retiro, y sobre el fondo estamos buscando los incentivos que ellos planteen. Por eso que en la reforma se ha planteado incentivos de ahorro por parte del Estado, para permitirles también a ellos decidir cuál va a ser. Nosotros hemos intentado llegar a un punto medio, porque antes decíamos, por ejemplo, que desde las empresas también un porcentaje pueda ir al fondo de pensiones, y ellos dijeron que no, porque golpeaba mucho la caja fiscal. Entonces, ok, retrocedimos, y lo que estamos peleando sí es por la pensión por consumo. ¿Y por qué, Pamela? Porque al corto plazo sí tienes un impacto, pero a largo plazo vas a generar una formalización en el Perú, que vas a tener mucho mayor recaudación, y eso es el foco de lo que tendría que pensar el MEF también. Correcto. Permítame pasar ahora al tema de... También ha tenido declaraciones sobre la decisión de México de pedir visa a los peruanos. La argumentación ha sido, llegan muchos con documentación irregular, que lo que les hace pensar es que usan México como puerta de entrada ilegal, la puerta trasera para entrar ilegalmente a Estados Unidos. Ese ha sido el argumento oficial. Tanto el hermano país de México como Perú somos miembros de la Alianza para el Pacífico. Y si hablamos, por ejemplo, de cifras de migrantes hacia México, el Perú no es el primero que estaría utilizando México para pasar a la frontera, porque existen, no sé, tenemos datos de Colombia, tenemos datos de Ecuador y de otros. Yo creo que este ha sido un pretexto por la coyuntura política. Y a mí sí, realmente me molesta mucho cuando un presidente no es lo suficientemente frontal para decir la verdad. Yo creo que esto responde a toda la crisis que hemos tenido nosotros con nuestra relación, no con el hermano país de México, eso sí quiero que quede bien claro, sino con el presidente AMLO, ¿no? Y la reculada de la Cancillería, que aparentemente en una reacción hepática anunció, también le vamos a pedir en función a la reciprocidad, y luego retrocedió. Eso tampoco no nos deja bien, ¿no? No, sin duda. Yo creo que lo que debió hacer desde Cancillería es pensar muy bien cuál era la decisión que iba a tomar. Por un lado, obviamente, nosotros pudimos aceptar lo de reciprocidad porque está estipulado. Sin embargo, si no iba a ser la decisión final, jamás debieron adelantarse, porque hemos quedado prácticamente como unos pampanatas de que reaccionamos por emociones y luego tomamos decisiones haciendo ya las evaluaciones pertinentes. Entonces, en ese sentido, yo creo que va a tener que ser, bueno, la Cancillería quien explique los detalles de esto, pero más allá de eso,
que esto no influya en nuestra relación justamente con nuestros hermanos mexicanos y muchos además compatriotas que viven en México, ¿no? Ha hablado de la poca transparencia o la poca honestidad del presidente mexicano respecto a este tema de las visas y las razones de fondo. ¿Le cree a la presidenta, le ha creído a la presidenta, hablando de honestidad, a la presidenta Dina Boluarte cuando dijo que estos relojes, no, su versión final ha sido, me los prestaron y las joyas me las prestaron? Mira, yo creo que ha habido un ofrecimiento de regalo, esa es mi opinión personal, no puedo saber, que ha habido un ofrecimiento de regalo y ella en algún momento habrá dicho, yo no puedo recibir porque nosotros no podríamos, o sea, ¿quién recibe un Rolex de regalo? O sea, eso es, sea tu cumpleaños o sea por lo que sea. Somos políticos y creo que deberíamos entender ello. Entonces después, no sé si el señor le habrá dicho, ok, te lo presto, me lo devuelves, porque recordemos que es como o sea, el Rolex es como prácticamente un vehículo, o sea, hay personas que te pueden prestar un vehículo, pero yo no sé finalmente si es que esto responda a una necesidad. Yo no sé cuál es la necesidad de una presidenta para utilizar un Rolex. Representar mejor al país, dijo. ¿Se necesita un Rolex para representar bien al país? Eso es lo que no entiendo. Yo, en lo personal... ¿No le cree a la presidenta? En ese aspecto no. En ese aspecto no. Yo creo que ella jamás debió aceptar el préstamo que ella indica. He asistido a diferentes eventos nacionales e internacionales, Pamela, y jamás nadie se pone a mirarte qué reloj has llevado, o al menos en el lugar a donde uno se asiste. ¿Y cómo es que respaldan a una presidenta que sin sonrojos sale en televisión nacional a dar una versión en la que el 86% de los peruanos no creen? Yo no le voy a llamar mentirosa a la presidenta, pero no le creen. Y usted me está diciendo que no le cree. Yo tampoco le creo, y eso no es respaldar a Dina Boluarte de ninguna manera, con quien además no compartimos ideológicamente o tenemos pocas coincidencias. Pero muchos votan en el Congreso con Perú Libre, ¿no? Bueno, esos han sido algunas coincidencias, porque en muchas ocasiones también votamos diferente. Lo que yo en realidad hago es respaldar lo que significa que la señora sea la presidenta de la República, el cargo, la figura de la presidencia de la República, que a nivel internacional se estén burlando porque existe un allanamiento por un Rolex de que si fue prestado o fue regalado. Yo creo que la investigación se tiene que dar a fondo en la Fiscalía y no empañar realmente la investidura presidencial con esta situación, ¿no? ¿Considera que no hay motivos suficientes? Yo me imagino cómo hubieran reaccionado si la situación hubiera sido con Pedro Castillo, los Rolex y las partidas que inmediatamente después de las fechas en que se dio el préstamo recibe partidas presupuestales millonarias. Hubiera sido... Yo creo que con la misma yo creo que si nosotros hubiésemos estado en una situación en que la señora Dina Boluarte en el baño se le hubiese encontrado $20.000, se hubiese hecho la misma aplicación. Yo no creo que, no recuerdo haber visto el reloj del señor o de su esposa, que ahora vemos, y por algunas imágenes vemos que puede ser una Cartier, y la verdad de eso poco sé. Pero más allá de eso, yo creo que tenemos que empezar como país a dar una buena imagen. Pamela, estamos envueltos en temas que podrían salir en no sé, en el sketch de farándula. Pero lamentablemente nos está haciendo daño como país que la investigación se dé a profundidad. Yo en lo personal, yo como congresista, yo no le creo, ni a ella ni a su entorno. Pero no por eso tengo que atacar la investidura, porque para mí eso sí es importante. Congresista, gracias por estar esta tarde con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Tenemos que hacer una pausa y regresamos aquí en Contacto.